Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. En esta ocasión nos trasladamos al Campeonato de Europa por equipos que se está celebrando presencial a ritmo clásico, como siempre, y en cada campeonato que presentamos siempre en los vídeos o partidas que hay sobre ellos, pues tenéis información al respecto en la descripción del vídeo, también un enlace para que podáis seguir otros resultados que queráis ver y también información sobre el evento. Y en esta ocasión está España jugando contra Hungría, es la quinta ronda que todavía hay algunos jugadores que están jugando, pero en el caso de Alexei Sirov ya ha terminado contra un gran maestro húngaro que se llama Viktor Erdos y es una partida, como no podía ser de otra manera, teniendo a Alexei Sirov en el tablero, pues espectacular. Se terminan los adjetivos, sería especial, de cualquier nombre se le puede llamar, con una imaginación tremenda. Vimos también partidas sobre el torneo Gran Suizo, que además se jugaba en Riga, de donde Alexei Sirov pues es originario, el mismo que bueno, pues el mago de Riga, Mikhail Tal, pues de alguna manera se empapó de ese espíritu, y es que tiene unas ideas fantásticas. Lo vamos a ver en esta partida. Vamos con ella, ya que ha terminado hace nada y menos, y E4 por parte de Alexei Sirov en el tablero, a lo que responde Erdos con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, y en esta ocasión A6, defensa Morphy. El alfil se retira a 4, caballo F6, más jugadas de desarrollo, enroque en corto, y aunque este peón es capturable y hay líneas en el que se puede jugar, posteriormente torre 1 pues suele ser una de las respuestas, en el que torre y caballo tocan al peón D5 aprovechando que está el rey en el centro. No obstante, tras ir por las variantes cerradas con este movimiento alfil E7, el rey, aunque sigue en el centro, pues la torre de E1 ya no tiene el mismo efecto sobre dicho rey, ya que el alfil pues bloquea un poco la posición. En esta momento es cuando Sirov juega torre 1, activa la torre, defiende el peón de E4 y tras estos movimientos B5. Todo esto es teoría, alfil B3, D6, permitiendo el desarrollo del alfil de casillas blancas, que en ocasiones suele venir a G4 para clavar el caballo de F3 en caso de que las blancas pues busquen algún tipo de ruptura central con un C3 D4. El caballo, si el alfil está en G4, pues estaría no defendiendo la posición. De momento C3 por parte de Sirov para lanzar D4, como decimos. También control sobre casillas como D4, B4, evitando que el caballo pueda saltar, y también dando libre la casilla de C2 en caso de que en algún momento, variante Chigorin creo que era, se jugase caballo A5, y por no cambiar este valioso alfil que en este tipo de posiciones de españolas pues es hasta este momento la pieza más importante con cierto ataque en caso de que las negras se enroquen en corto. Bueno, me estoy liando un poquito. Ahora Víctor juega enroque en corto, H3 controlando la casilla de G4, evitando que el alfil caiga sobre ella, y tras estas jugadas las negras juegan torre E8. También con ideas de activar la torre, alfil F8 para que la torre coja más fuerza, el alfil viene a la defensa, pero de momento Sirov juega D4, ruptura central y alfil B7. Es verdad que habíamos comentado sobre esta diagonal, pero prácticamente ya no hay casillas disponibles, ¿no? Todas las controlan los peones, y en caso de venir el alfil A6, simplemente D5 está ganando la partida por este doble ataque. Llevar el alfil a esta casilla de D7, pues habría quizás mucho apelotonamiento de piezas por parte de las negras. Alfil B7 teniendo fuerza en la gran diagonal, tocando dos veces el peón de E4, una vez se retire el caballo de C6, pero de momento Sirov juega caballo G5, ataque doble sobre el peón de F7 con alfil y caballo, y aquí las negras tienen que rectificar. Esto todavía es teoría. Torre F8 es jugado, caballo F3, y aquí las blancas tienen oportunidad de hacer repetición de movimientos y con ello la partida terminaría en tablas. No obstante, Sirov va por la partida, juega A3, ya que tiene la idea de preservar este alfil en caso de caballo A5, que se mantenga en A2 y que esté en esta buena diagonal. H6 por parte de las negras, por lo tanto G5 no es posible ni para el caballo ni para el alfil, y tras alfil A2
B2, la partida continúa con alfil F8. Tras estos movimientos, Sirov decide jugar D5, cerrando en el centro, tocando el caballo de C6. En la partida el caballo se va a B8, pero yéndonos a las bases de datos hay una partida de grandes maestros de la élite entre Alireza Firouzja y Lequan Liem, en el que en esta misma posición, disculpad que siempre me pasa, sale un poquito descuadrado las partidas de las bases de datos respecto a la que estamos viendo, y tras este D5 que acaba de ocurrir, el caballo no viene a B8, sino que viene a E7. Uy, se ha ido. Bueno, venía a 7. Es que cuando lo mueve se va al final de la partida. En este caso, la partida la gana Lequan Liem, como podéis ahí ver con las piezas negras, con las blancas estaba Firouzja, y es del torneo, el Champion Chess Tour Chessables, que ocurrió en este año 2021. Volvemos a la partida, un segundito que meto marcha atrás, y aquí podemos ver a Alireza Firouzja con Lequan Liem con un movimiento, esta misma partida, ¿no? Hasta este movimiento, y luego otra partida por parte de maestros internacionales. Por lo tanto, volviendo a la nuestra, se juega caballo B8 y tras C4, ganando algo más de espacio y sobre todo dando la casilla de C3 al caballo para que este alfil de casillas negras pues no queden cerrados, y el caballo viene a D2, se continúa con C6. Caballo C3, y tras estos movimientos vienen, si no me equivoco, los primeros cambios. Estamos en la jugada número 17, B por C4, primero D por C6 con ataque sobre el alfil, y tras alfil por C6, alfil por C4. Tras estos movimientos, las negras desarrollan su dama, de alguna manera miran por rayos X a este alfil de C4 que está sin defender, pero de momento Sirov juega caballo H4 en este tipo de líneas también de española, y además una vez que el alfil pues ya no está en esta diagonal, el caballo en F5 podría ser bastante interesante. La partida continúa con alfil D7, precisamente quizás para evitar este movimiento, pero aquí Sirov tiene ya guardado algo para todos nosotros, y es este movimiento magnífico que hace, que es caballo D5, entregando una pieza. Víctor Erdos captura, y la misma continúa con caballo por F6. Vamos a ver un segundito en el que, si aquí las negras capturan directamente en D5, la recaptura la podría hacer el alfil, también la dama, con cierto ataque sobre un peón que está indefenso, y bueno, aunque se puede defender por parte de las negras, pues por ejemplo con alfil E6, en la posición las blancas tienen cierta ventaja. El tema es que en caso de que se haga este movimiento, y siguiendo con una de las líneas, la dama está tocando la torre de A8 que está indefensa. No obstante, vamos a volver a la partida en el que se hace este gran sacrificio en C4, dama por C4, caballo por F6 jaque, y tras G por F6, dama H5. La gran diferencia, aparte de tener la estructura bastante mermada, las negras, es piezas en el flanco de dama que todavía no se han desarrollado, y la actividad que tienen las piezas blancas pues es tremenda. Ya se toca dos veces el punto de H6, el caballo también en algún momento podría saltar a F5, y torre 3, G3 pues podría ser prácticamente definitivo. No obstante, hay que saber jugarlo, lógicamente, como lo hace Alexei Sirov, y tras estos movimientos pues se juega F5, no siendo una buena jugada para las negras. Quizás el mejor movimiento, siguiendo prácticamente pues el único movimiento válido para mantener cierta igualdad en la posición, es rey H7, y todo esto aun teniendo las piezas negras pieza de más. El tema es que aquí pues se defiende dos veces el punto de H6, quizás las blancas podían buscar el desarrollo, activar la torre, tocar la dama, y tras estos movimientos también alfil de 2, torre 7, defendiendo el punto de F7, y quizás hay esta igualdad. No obstante, como decimos, no se hace este movimiento, F5 se juega, y por hacer otro movimiento para ver qué pasa en caso de que se juegue, por ejemplo, alfil G7, que parece que el alfil pues defiende un poco físicamente o evita que alguna torre podría venir en la columna G, la línea podría continuar con esta doble captura, y tras dama por H6 pues realmente no se evita este torre 3 G3,
y las negras están prácticamente perdidas. Quizás este alfil por G6, que no lo este alfil G6 por parte de las negras era para dar un escape al rey, pero tras esta captura en H6 pues es difícil que finalmente escape gracias al control de la dama en el punto de F8. Vamos a volver a la partida en el que se juega F5, se aprovecha para capturar el peón en H6, alfil por dama por H6 y tras estas jugadas F4, un movimiento importante en el que ya torre 3, torre G3 pues no es posible porque el peón de G4 captura lógicamente en F3 y aquí Sirov sigue con las amenazas. Caballo F5, ahora el mate se da en G7, alfil por F5 y tras peón por F6, de alguna manera liberando la casilla de F7 para que la dama vuelva a la partida o a la defensa, mejor dicho, y también quizás que una de las torres pues pueda entrar por la segunda para venir a la defensa. De todas formas, Sirov ya está con la dama infiltrada en la posición y como tiene pieza de menos, tiene que empezar a recuperar de alguna manera el material entregado. Dama G6 con jaque, rey F8 y tras dama por F6 con nuevo jaque, dama F7. Se defiende del jaque de esta manera, se permite la captura o de alguna manera pues no es que se permita sino que es inevitable tras colocar la dama en F7 la captura de este peón en D6 y tras estos movimientos, si contamos material, son 3 peones por caballo. 2 peones, como vemos por parte de las blancas, están pasados. De momento se está dando un jaque, dama E7 y en vez de capturar, Sirov decide, en caso de que las negras quieran cambiar dama, pero así ha activado su última pieza, la torre de A1, torre A D1, dama por D6 y tras torre por D6, torre A7, como comentábamos, activando una de las dos piezas que todavía no están o no han jugado y metiéndola en la partida. Tras estos movimientos G4 y la partida continúa con torre H7 con ataque sobre el peón de H3. Aquí podríamos pensar quizás para las negras en jugar un torre D7, quizás podría ser un poquito más de aguante este movimiento. Podrían venir cambios y tras estos cambios pues jugar torre D1 con ataque sobre el caballo, rey E7 para defenderlo y la partida seguiría con cierta igualdad. Es verdad que las blancas cuentan con 3 peones pasados, pero de alguna manera la torre que queda pues ya no es tan fuerte como la pareja de torres que tienen en este momento las piezas blancas. De momento torre H7, se atacaba en H3, rey G2 para defenderlo y tras caballo D7 Sirov hace la mejor jugada nuevamente y es B4. No para lanzar un 2 contra 1, que lo está haciendo en el flanco de dama, sino para que este control controle la casilla de C5. Y como vemos, las pintamos en amarillo, quizás está en verde, ya que es la única casilla a la que puede saltar el caballo. Como vemos, el resto están controladas por piezas blancas. Por lo tanto, de alguna manera sigue el atasco por parte de este caballo de las piezas negras en la posición y tras estas jugadas la partida continúa con torre C8, torre E D1, doble ataque al caballo para defenderlo. Se juega torre C7 y las torres son esclavas de este caballo que están defendiendo el doble ataque por parte de las blancas. Tras estos movimientos se aprovecha ya para jugar G5, E4 liberando la casilla a la que puede retirarse el caballo y de momento ya G6 atacando a la torre de H7. Esta se retira, por lo tanto las blancas ya tienen vía libre para empujar su peón de la columna H y de hecho lo hace Sirov en la siguiente jugada. H4, caballo E5, H5 ya en la posición y tras intentar o jugar, mejor dicho, caballo D3, quizás cortando el poder ya de la columna de ambas torres, es demasiado tarde para intentar hacer algo. Se juega H6 por parte de E6 Sirov, la torre se retira D7, Sirov podría haber jugado aquí quizás H7, pero es mejor cambiar torres tal y como hace y tras estos movimientos H7 buscando ya la coronación, la gloria, ¿no? Rey G7 para evitar, la coronación y tras jugar primero F6 con jaque. El tema es que si el rey captura, pues las blancas coronan y ganan más rápidamente,
Por lo tanto, el rey se retira h8. Es ahora cuando se juega torre h1 y tras f3 jaque rey g3, y en esta posición decide abandonar Viktor Erdos. Nueva clase por parte de Alexei Shirov, imaginación y ataque en su plena... pues ahí está, tal y como es él, y el tema es que, bueno, pues poco se puede hacer. La torre ha venido a h1 para defender este peón de h7, el rey no puede capturar y g7 está viniendo en la siguiente jugada. Por lo tanto, si aquí las negras intentan traer el caballo a la defensa, tocan en g6, pero ya no en g7, se está dando jaque única a entregar material, y tras esta nueva captura con jaque, además las blancas finalmente lograrían su propósito y con ello la partida estaría ventilada. Vamos viendo nuevas partidas del Campeonato de Europa por equipos. Ya que empezó hace unos días, me estaba centrando, como habéis visto en los vídeos anteriores, también sobre el Speed Chess Championship, pero ha parado debido a la fase que entramos ahora en el Campeonato de Europa por equipos. Digamos, en la fase final rescataremos alguna partida de las rondas anteriores y ya queda menos para el match del año y del siglo, ¿no? Ese Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi, y en torno a una semanita. Un saludo y hablamos.